Bien, como les dije, la economía, y está conmigo Orlando Ferreres y José Luis Esper, dos economistas que ustedes conocen. Y la primera pregunta, en el orden que quieran y como quieran, es ¿por qué está bajando el dólar paralelo? Básicamente, los referentes de Macri dijeron que 16 era un valor exagerado. Además había mucha venta. Pero Macri todavía no ganó la elección. No, bueno, pero digamos es una perspectiva que se considera que puede ser. O sea, es bastante probable o es algo probable. Por supuesto no se realizó, pero es una expectativa que dice que era un valor muy alto, 16. Ahora, subió el contado con liqui 2,5% hoy y bajó el otro. Se están unificando los tipos de cambio. Y a ver, para la gente, ¿en cuánto está el contado con liqui hoy? 14.30, el otro está a 14.45, prácticamente el mismo valor. Se van unificando, o sea, no es porque vendieron bonos ni nada, porque ese subió. Y a su vez también, hace unos pocos días, subió 3 puntos la tasa de interés, también algo ayuda. Y yo creo que están viendo que más de eso no va a ir. Por lo menos la expectativa está por ahí, por 14 como tipo de cambio, una devaluación de un 40 a 50% respecto a lo que está hoy. Mira, sin duda que están las cosas que nombró Orlando, el hecho que el que mejor se perfila para la elección del 22 de noviembre, ¿no? Para el balotaje es Macri, que ha dicho que 16 es alto. El Banco Central ha subido las tasas. También no hay que olvidarse que el Banco Central no para de vender reservas. Cuidado, el Banco Central está vendiendo en promedio entre 130 y 150 millones de dólares diarios. En algún momento eso por un par de días te puede pegar, haciendo bajar el valor del dólar blue o el contado con liqui. Yo no me agarraría a estas cosas para pensar que es definitivo. Digamos, falta muchísimo por jugar acá. Digamos, lo peor que podríamos hacer en la sociedad y particularmente el macrismo, que es el que se siente ganador y que todas las encuestas lo dan como ganador, con su sola presencia y los globitos amarillos ya está, digamos. El kirchnerismo deja un verdadero desastre en Argentina. Deja la peor situación fiscal en el último medio siglo en cuanto al déficit, y mucho peor todavía porque el nivel de presión impositiva en Argentina es récord histórico y de las más altas que hay en el mundo para el que está en blanco, obviamente. Así que un déficit fiscal de 8 puntos del producto lo tenés que bajar, si lo querés bajar, o devaluando muy fuerte o tocando el gasto público, que siempre es complicado políticamente. La segunda bomba que deja el kirchnerismo es un atraso cambiario que es peor que el de la convertibilidad. No confundir en la convertibilidad el pánico que generó la confiscación de depósitos y la ruptura de contratos, que eso provocó gran parte de la suba del dólar, con el atraso cambiario previo que había. El atraso cambiario de hoy es peor que el de la convertibilidad. Y la tercera situación muy complicada que deja el kirchnerismo es el atraso tarifario, que está haciendo que las empresas distribuidoras en muchos casos se fundan. Así que yo entiendo y comprendo la sensación que si el kirchnerismo pierde las elecciones del 22, viene gente más normal a gobernar, ¿no? Sino un conjunto de alucinados como es el kirchnerismo. Pero de ahí a pensar que eso solo soluciona todo, me parece que nos estaríamos equivocando de nuevo, como fue en el 83 cuando volvió la democracia y pensábamos que ya estaba todo hecho, o en el 99 cuando la sociedad, harta del menemismo, lo botó de la Rúa. Cuidado que estos cambios son algo, pero no son todo por el desastre económico que deja el gobierno. Ahora, de todos modos, esta situación le aguarda a los dos presidentes, ¿no? Sí, por eso, pero cualquiera de los dos que sea. Claramente. Ahora, hay que entender la macroeconomía, ¿no? Que es un conjunto de medidas. Supongo que la de Scioli Economía también será, pero como Macri parece macroeconómica, suena bien el nombre. Me parece que es no solamente el tipo de cambio que se puede ajustar a lo que ya está el paralelo o el contado con liquidación, que es el dólar que se obtiene al comprar a través de bonos o acciones con pesos, después venderlas en dólares, y uno se hace de los dólares. No es solamente eso, como la devaluación de enero del 2014 que hizo cuando estaba Kicillof, cuando ya arrancó Kicillof, y eso, una devaluación sola, no es el proyecto de nadie, me parece que eso no va. O sea, las tarifas, un conjunto de cosas, los derechos de exportación,
Y como va a haber cierto aumento de inflación, también alguna compensación salarial va a tener que pensar. Me parece que tiene que ser una cosa integral que no genere problemas adicionales a los que ya tenemos. Y si yo fuera el que estoy ahí, diría que tienen que arrancar con un plan de ocupación, aunque sea simple, de trabajos simples, de hacer cloacas, de hacer veredas en el conurbano, que hace mucha falta, o de cortar el pasto en la ruta hasta Rosario, que está bastante mal, y arreglar la ruta, que es un desastre. A ver, eso le iba a preguntar un poco lo que está diciendo Orlando, ¿no? Si hay una manera de mejorar la economía sin que la sociedad sufra tanto, porque yo escucho a los economistas y la verdad que la situación que describen es muy difícil, muy crítica, y las soluciones también son críticas. Ahora, ¿hay alguna manera de resolver sin que la sociedad sufra tanto? Mira, frente a problemas económicos tan severos como los que vive Argentina hoy, tenés, como siempre ha habido en Argentina, la discusión de shock o gradualismo para que la gente en principio no sufra tanto. El gradualismo con estos desequilibrios, insisto, el déficit fiscal más grande del último medio siglo, agravado por la presión impositiva más alta de la historia y de las más altas del mundo, con un atraso cambiario y tarifario formidable, el gradualismo, insisto, en el pasado en Argentina nunca funcionó. O sea, la experiencia que Argentina tiene para evitar que la sociedad sufra mucho al inicio, en ese sentido, no es positiva. Al mismo tiempo, un shock para que el sufrimiento sea corto y rápidamente empecemos a recuperar, si no está acompañado de mucha credibilidad, que depende de la consistencia del plan, del apoyo político interno internacional, también te puede desembocar en una crisis. Lo ideal sería un shock, pero con mucha credibilidad, pero para lo cual tenés que meter, en concreto, en el caso de Macri si gana, o de Scioli si Macri, asegurarse que tengan al peronismo adentro, por ejemplo, y el sindicalismo también. Y el apoyo internacional lo tenés que conseguir diciendo que vas a cumplir los fallos de Griesa, los fallos en contra que tenés a los OMC, los del CIADI, y un acuerdo de préstamo con el fondo. Ahora, lo que estás proponiendo es una especie de pacto político-social. Para que un shock no termine en crisis. La otra es ir por gradualismo, ir de a poquito y ver qué pasa. Y yo ahí lo que digo, guarda que el gradualismo con estos desequilibrios nunca funcionó. Nosotros hemos hecho un cálculo gradualismo y shock. Ahora, gradualismo hay muchas medidas. Una medida puede ser la de Scioli, que dice que va a tener el tipo de cambio a 10 a fin de enero, ahora está en 9.60, 9.57. O sea, va a seguir con lo mismo de hoy. ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿Se puede mantener a 10? Se puede mantener consumiendo más cosas, evidentemente sí. Pidiendo más swaps a China, a Rusia, a algún país que lo pueda dar. Brasil no puede darlo, pero otros pueden. No sé si van a querer, pero cada vez que dan algo, exigen una contraprestación, algún contrato, alguna cosa. Ahora bien, el gradualismo también puede ser mayor y puede ser un gradualismo que parezca casi un shock, cuando no es. Llamamos shock al que resuelve todos los problemas en un solo día y ve las repercusiones secundarias y todas las demás cosas que van a ocurrir por 6 meses y los hace en un solo día. Eso, en la casa de Rodrigazo, no dio resultado. Provocó un desastre, vino la CGT y dijo, mire, acá tienen que levantar los salarios y se destruyó. También un gradualismo no se anima mucho, como fue el caso de la Alianza de 99, que Brasil había devaluado 65% y nosotros 0%, no funcionó el país. Y ahora Brasil devaluó 76% en relación a nosotros en términos reales. O sea que nosotros tampoco podemos decir, bueno, sigo en 10 y las economías regionales, ¿dónde van a estar? Desaparecidas. Las empresas de pollo, ¿dónde van a estar? Las empresas de leche, ¿dónde van a estar? O sea, ¿cómo se mantiene la economía con esos valores? O sea, tiene que ser bastante integral, simular. Lo que usted pregunta es, ¿cómo podemos ir simulando hasta que encontremos un conjunto de todas las medidas? Nosotros tenemos 3.100 variables para optimizar, no 2 o 3. Y vamos probando, y vamos viendo lo que puede andar y hasta dónde es posible mantenerlo. Ahora, un gradualismo muy escaso, muy pequeño, trae un problema posterior, que ahí hay que llegar a hacer algo más fuerte, pero ya con el costo político asumido por el que no se animó de entrada. Les quiero preguntar sobre algo que se afirma, sobre todo del economista de Macri, que dicen que en realidad la devaluación no va a tener efectos inflacionarios porque ya se hizo.
Pero hacemos una pausa y me contestan. Una pausa. Bien, siguen conmigo José Luis Esper y Orlando Ferreres hablando de la economía. Y quedaba una pregunta que yo les había hecho y que faltaba la respuesta de ustedes, y era porque hay gente de Macri, economista de Macri, que dice que la devaluación eventual no va a tener efectos en la inflación porque ya la devaluación se hizo. Quería saber si esto es cierto. Es cierto, pero no del todo. O sea, hay cosas que ya están a precio de contado con liquidación porque se puede importar bienes sin uso de reservas, o sea, pagando por el sistema con bonos. Y eso está a 14.50 el precio de venta en el mercado local. Pero hay muchas cosas que no. Por ejemplo, todo lo que es alimentos, textiles, eso va por el tipo de cambio oficial porque se exporta y bueno, lo que pagan el Banco Central es 9,56 hoy. O sea que eso no está ajustado a la realidad. A ver, pero si estamos hablando de una devaluación con efectos inflacionarios, ¿cuánto podría ser ese efecto? Ese efecto por cada 10% de devaluación, 3,5 de inflación en los próximos 6 meses, no en un solo día. Se va dando con sucesivas impactos como cuando uno tira una piedra en el agua y va produciendo olitas hasta que desaparecen. 3,5%. Es decir, que en el precio del dólar que más o menos está ahora, 14 puntos, 15 puntos, 14. Serían unos 15 puntos. 15 a 18. Anuales. Anuales, sí. Porque además, acá hay que ver si se suman otras cosas. Si se suman, como dice Expert, más las tarifas, el cepo va a salir, o sea que se va a poder comprar y vender. También puede haber oferta que baje un poco el precio del dólar. Esto es lo que está pasando en estos días. O sea que hay que poner todo en el asador, toda la carne en el asador y ver cuál es el resultado de esa combinación. Pero como las tarifas hoy ahorran un 10%, 10 puntos del costo de vida durante 10 años prácticamente, han permitido que la gente pueda tener con esos 10 puntos cuota de televisor, cuota de autos si el sueldo es más alto, cuota de aire acondicionado, y la gente está muy acostumbrada a eso. Cuando uno le saca eso no va a ser fácil. Es decir, que una devaluación lleva a una inflación más alta. Mira, para no hacerla muy larga, pero si uno toma el último cuarto de siglo, por ejemplo, la devaluación del 2002, de la devaluación del peso, ¿no? Porque haber llevado el dólar de 1 a 4 implicó una devaluación del peso del 75%. Esa devaluación del peso del 75% en 2002 tuvo como contracara una inflación del 44%, o sea, una inflación bien abajo de la devaluación. Pero claro, arrancabas con una economía que venía de 3 años de deflación. Ahora, en el 2014, cuando en febrero, ¿te acordás que Fábrega devaluó fuerte en febrero? Sí. Vos tuviste una devaluación del peso del 33% y una inflación del 37%. Ya con la economía fuera de la deflación, se acercó mucho la inflación y la devaluación. ¿Por qué? Porque no hubo ningún control monetario que depende del control fiscal, o por lo menos en el corto plazo el monetario solo. Hacia adelante, entonces, con una economía donde la cantidad de dinero está creciendo hoy cerca del 40%, lo único que puede evitar que cada punto de devaluación se traslade a precios sería que el gobierno salga a colocar mucha deuda de corto para absorber, o que el campo, como se está diciendo, en el caso hipotético que ganara Macri, no sé en el caso de Scioli si tienen algo armado, empiece a liquidar lo que no liquidó hasta ahora o liquidar anticipadamente las divisas de parte del de la cosecha 2016-2017. Pero yo creo que las dos experiencias estas polares que yo muestro, me parece que muestran claramente que para que la devaluación no se traslade a la inflación, hasta 100% incluso, o sea, por cada punto, un punto de inflación, tenés que tener un control monetario muy importante, si no querés corregir la situación fiscal. Ejemplo, Brasil devaluó en los últimos 12 meses más o menos 65% la devaluación y la inflación fue 8%. O sea, nada, comparativamente. Bueno, ahora, están hablando del Banco Central. A mí me gustaría... Sí, la Selic, la tasa de interés allá es 11 a 12%. Una tasa de interés así, vos tenés chance de devaluar sin que se traslade a la inflación. Ustedes están hablando del Banco Central y me parece que toda devaluación, si no me equivoco, necesita de cierto respaldo del Banco Central para poder contener la suba del dólar. ¿Qué reservas va a heredar el gobierno próximo? Bueno, desde el punto de vista contable, bastante, pero se cuentan ahí los
los swaps con China, que son un poquito más de 11.500, algo así, juntando varios otros préstamos. Hay 9.300 millones que son privados, de depósitos privados que se van a depositar todos los días. Los encajes, los llamados encajes. Sí, encajes confunde. Son depósitos privados que van a parar al Banco Central por motivo de seguridad, pero son privados, no son del Banco Central. Son 9.300 millones del sector privado. Hay después del sector público también, pero eso no los contamos. Y después hay 2.000 y pico de millones que se tenían que pagar a los bonistas, que Griesa no dejó pagarlos y están también ahí, depositados. Después ahí no se sabe cuánto, porque la cuenta es difícil de hacer, entre 5.000 y 12.000, o sea que no se sabe bien, pero digamos 8.000 millones que se deben comercialmente de importaciones efectuadas. Pasaron los 120 días de despacho a plaza y no se entregaron los dólares, sobre todo de empresas multinacionales que tienen acá su sucursal y la casa matriz tuvo que financiar eso. O sea que si sumamos todo eso y después los dividendos, que desde el 2012 en adelante no se permitió girar dividendos, son 4 años. Y eso era más o menos 4.000 millones, 4.300 millones por año. Están en pesos todavía pero esperando. Entonces el Banco Central está en rojo. Sí, en cierto modo sí, pero tiene también reservas para seguir vendiendo a los que viajan y al ahorro, y no presenta un problema de corto plazo, porque está usando todavía parte de todo eso que tiene. Pero si uno contara las deudas de plazo relativamente corto, se encuentra con una situación en rojo. Ahora, me parece que los dividendos se van a pagar con un bono, no en efectivo. Es decir, lo van a tomar como una deuda. Como una deuda, claro. Y ahí entonces puede salvar un poco la situación. Bueno, sobre el Banco Central, a ver, conceptualmente, el Banco Central, entre comillas, vaciado hoy, no es nada más ni nada menos que la deuda externa impagable de fines de los 90. Cuando Argentina defaultió en los 90, además de defaultear, devaluó fuerte su moneda para poder repagar la deuda reestructurada después de defaultear la original. Hoy el Banco Central conceptualmente no es nada más ni nada menos que eso. Este gobierno que se aisló del mundo, ¿cómo financió un agujero fiscal mayor que durante la convertibilidad? Con emisión y con reservas. Ergo, terminamos con un Banco Central, entre comillas, vaciado. Así que conceptualmente es lo mismo, digamos. El problema de fondo, ¿cuál es? Fiscal, como siempre. El déficit fiscal te lleva o a una hiperinflación, como en los 80, o a un default de la deuda, como en los 90, o a un Banco Central vaciado, como ahora. Es lo mismo, el exceso de gasto público. Sobre el Banco Central, ahora en particular. Mira, yo no tengo la menor idea, y ningún economista profesional serio, salvo que tenga información inside information, te lo puede decir, si el Banco Central realmente tiene los 26.000 millones de dólares que tiene. No sabemos, lo deben saber 3 personas en el país eso, si los tienen o no. Es decir, que dudás de que ni siquiera eso... No, digo, ellos dicen que tienen eso. Ahora, ¿es creíble un gobierno que miente como miente con todo? Que ha utilizado el INDEC como punta de lanza para instalar un relato económico que tenga 26.000 millones de reservas. Yo no pongo la mano en el fuego, de ninguna manera. Ahora, vamos a suponer que los tengan. Supongamos que los tengan, que están ahí. Si los tienen, todas esas correcciones que se le hacen neto de tal cosa, yo creo que son muy opinables. Están. Son yuanes que se transforman en dólares vía Hong Kong, son dólares al final. Son dólares por que no se paga la deuda, bueno, los tenés a los dólares. Me parece que todo eso es discutible. Si los tienen y no mienten, los tienen. Ahora, aunque los tuvieran, igualmente la situación de poder de fuego del Banco Central frente a la cantidad de pesos que andan dando vuelta es una situación de las peores que ha habido en el último medio siglo. Es similar a la situación que hubo previo al Rodrigazo, previo a Sigo, previo a la crisis del Austral y previo al fin de la convertibilidad. O sea, el Banco Central tiene poco poder de fuego frente a una corrida si la corrida se exacerbara mucho más de la que ya existe, porque el Banco Central no para perder reserva. Entonces, aunque tuviera las reservas que dice el Banco Central que tiene, dado que estás en el medio de una corrida y el poder de fuego tuyo es mínimo o muy bajo, sin duda que tenés que devaluar. Porque la devaluación, para recuperar reservas, entre muchas otras cosas, es el símil de la devaluación post-convertibilidad que fue necesaria hacer en parte para repagar la deuda reestructurada. La cuestión es que, digamos, en la devaluación, por ejemplo, del 2012
2 o la de 1989, la pobreza pasó de 12, 15, 7, como estaba en el 83, a 42 en aquel momento por ciento de la población, y en la de Duhalde pasó a 56%, la pobreza urbana, sin contar la rural. Y no nos olvidemos que Duhalde dijo que iba de 1, iba a ir a 1,2 el tipo de cambio para los deudores y 1,4 para los depositantes. Terminó en casi 4. O sea que también acá hay mucho optimismo al principio sobre cuál es el valor de equilibrio. En este momento el Banco Central le tuvo que dar al Tesoro unos 66.000 millones de dólares contra distintas letras a 10 años que pagan LIBOR, -1. La LIBOR está a 0,3. O sea que el Banco Central le tiene que pagar 0,7 anualmente por prestar el dinero. Y el primero de esas letras, o como se llamen, vence el 2 de enero del 2016, que fue 9.800 millones. El próximo gobierno. Claro, que se les dieron al Fondo Monetario para cancelar todas las deudas vencidas y a vencer. Y eso va a vencer ahí y el gobierno va a tener que renovarlo seguramente. Déjame decirte algo, una cosa final, puede ser cortita. Yo le ruego al nuevo gobierno que va a asumir con nuevos aires, porque sea Scioli o Macri, el kirchnerismo sin duda va a quedar a un lado, es que aprovechen el crédito que le da a la sociedad en los primeros meses para hacer los ajustes que hay que hacer, que son duros. Que lo hagan en ese momento y no más tarde, porque más tarde van a doler. Al principio, si lo hacen bien, pueden no doler tanto. Gracias a los dos. Por nada. Gracias. Una pausa.